Bueno, Lina, ¿qué has traído para hoy? Contanos. Un cuento que dice Gancho el cangurito. Gancho era un cangurito que siempre estaba solo. Era muy fuerte, tenía una cola larga y musculosa, grandes patas traseras, firmes patas para saltar, una cabeza pequeña y unas patas delanteras cortas y fuertes con las que aplicaba grandes golpes al que le llevaba la contraria o lo hacía enojar. Cuanto más pegaba, más solo estaba. Los animales del bosque le decían: «Gancho, esto no puede seguir así. No se pega». Pero Gancho seguía dando puñetazos a diestra y siniestra cuando algo o alguien no le gustaba, sin tener en cuenta la fuerza o el tamaño del otro. «No pegues al koala, deja al zorro en paz. ¿Por qué has pegado a la suricata?». Y las quejas y los gritos de todos los animales le entraban por un oído y le salían por el otro. Una noche llegó una serpiente y se metió en el agua una y otra vez, perturbando la paz de Gancho, salpicándolo en la cara. «¿Qué haces? No me gusta que me mojen», le gritó furioso. Los búhos, lechuzas, las ranas, las águilas y las zarigüeyas se escondieron y los cocodrilos se fueron a la otra orilla en la oscuridad. Todos desaparecieron, pensando que la serpiente iba a atacar a Gancho por sus palabras. Pero la serpiente lo miró y le dio la espalda, sin contestar. Eso hizo que Gancho se enojara aún más, y cuando se disponía a lanzarle un buen puñetazo a la serpiente, la luna iluminó con gran intensidad el cuerpo de Gancho y, viéndose reflejado en el río, lo que vio no le gustó. A partir de esa noche, cada vez que Gancho le daba un ataque de ira, recordaba esa imagen reflejada en el río y le daba tanta vergüenza que solo se calmaba. La serpiente y todos los animales del bosque vieron cómo Gancho había cambiado su actitud y cómo se calmaba frente a una discusión. Contento, Gancho se acercaba al río cada noche y veía su reflejo. Esa imagen le gustaba. Se veía fuerte, bonito y sobre todo muy calmado. Muy bien, hermoso cuento, ¿no? Apareció la luna, lo reflejó, sí. Vio la mala onda que tenía y menos mal que se hizo la luz. Claro, claro, exacto. con la luna. Exacto. Bien. Esto nos lleva a pensar en que Gancho tenía unos pensamientos muy demandantes, ¿no?, sobre el resto. Se hace lo que yo digo. Claro. Si alguien se oponía, ya él con violencia atacaba y respondía, ¿no? Sí. ¿Y qué tiene que ver esto de los pensamientos demandantes o las creencias demandantes que tenemos? Y cuando reflexionaba sobre esto, me daba cuenta de que pasa mucho en nuestra vida, ¿no? Decimos, no soy tan demandante, y en realidad sí exigimos y sí nos imponemos. Claro. ¿Qué son esto de los pensamientos demandantes? Se caracterizan por su rigidez y total intolerancia a la frustración. Estas demandas pueden estar dirigidas a uno mismo, hacia los otros o hacia el mundo en general, ¿no? Esto, una persona se exige o exige al otro, se impone su pensamiento porque le ha dado un valor muy alto a lo que piensa, ¿no? Claro, exacto. Con alguna omnipotencia, diríamos, exacto. ¿no? Y nos pasa muy seguido que decimos, soy como soy, yo no puedo cambiar, ¿no? Y ese pensamiento rígido que de alguna manera se impone al resto y a mí me tienen que aceptar como soy. Y nos pasa, sí, ¿no? Mucho. Sí.
Sobre todo Es en la cierto. casa Sí, nos sí. pasa mucho. Frecuentemente. Exacto. Con uno mismo y con el Y entorno. con Sí. la persona que tenemos al lado, Claro. con nuestros hijos. Sí. Esto es así y acá se respeta lo que yo digo y, Ujú. y no damos brazo a torcer, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto es influenciado, siempre es influenciado por alguien. Por la familia, por la forma que nos enseñaron cuando éramos niños, por el entorno, por la cultura, ¿no? Claro. Del lugar, propio del lugar. Esto se hace como una ley interna. Esto se cumple, esto es ley, ¿no? De alguna manera bajamos el martillo, caso cerrado, Sí. y así se Sí. dicta y así se cumple, ¿no? Claro. Ahora, esto tiene que ver muchas veces con cosas que nos han pasado de niños, ¿no? Con normas, con reglas, con estructuras muy rígidas en nuestra niñez. ¿Qué puntaje le doy a la valorización, a este pensamiento? ¿Cuánto vale? ¿No? ¿Cuánta importancia tiene en mi vida? Y nos damos cuenta que cuando pasan otras circunstancias, otras situaciones, cambiamos ese valor. Por ejemplo, yo digo que me gusta mucho el trabajo, para mí el trabajo tiene un puntaje de 100, ¿no? Ujú. Y si me pasara algo en mi vida, en mi salud, y yo diría, y bueno, y no, mi salud está en un puntaje más alto ahora porque si no tengo salud no puedo trabajar, Claro. entonces pongo de alguna manera mi salud un puntaje de 100 y el trabajo le pongo un puntaje de 90. Pero supongamos que se enferma un hijo. Entonces ahí no, Claro. es gravísimo, entonces el Cambiamos el puntaje. Claro, cambiamos el puntaje y el valor de la enfermedad de mi hijo es el 100 y si yo lo tengo que cuidar y voy a poner el 90, ¿no? En un puntaje y el trabajo que espere le voy a poner un 80. Sí, sí, sí. Ahora, si a eso mi hijo se enferma, pero también tengo que hacerle algún estudio importante porque en eso va a resolverse su situación de enfermedad y también voy a pensar en una cobertura o cómo voy a solucionar eso y entonces esa situación, ese problema va a ocupar el primer lugar porque si no, no puedo tener el resto. Claro. Entonces ahí le voy a poner un 100, a la enfermedad de mi hijo le voy a poner un 90, a mi salud le voy a poner un 80 y el trabajo va a quedar en un 70. Claro. Entonces, Cuestión de prioridades. Exacto. Ahora, ¿cómo somos rápidos en cambiar ese valor o ese puntaje cuando la necesidad nos obliga? Ujú. Si no, no. Si no, no. Claro. No hay forma de cambiarlo. Pero si nos pusiéramos a analizar y a frenar un poco cuando algo nos molesta y digo, a ver, ¿qué me molesto en sí? ¿Por qué le doy tanto valor a esto? La serpiente no le dio valor a lo que le dijo Claro. el canguro, ¿no? Si lo trasladamos a este cuento que Sí, parece sí. tan simple, pero que nos Claro. lleva a la reflexión. Fue indiferente, diríamos, ¿no? Exacto, lo miró y le dio vuelta la cara. Claro. Como que lo ignoró, ¿no? Esa vuelta de cara que a Claro. veces pega fuerte y que el otro se puso como loco. Es bravísimo. Claro, La vivimos en casa también a veces. A esa. Esa vuelta de cara Che, que... vení acá que te estoy diciendo esto. Claro, que nos saca, porque nos saca. Bueno, esa mirada que por ahí, como quien dice, le resbala lo que le dijiste, eso hace que por ahí el otro tenga menos valor el conflicto que se está, o la discusión que se está produciendo en ese momento. Sí, sí. Ahora, si yo puedo cambiar eso y puedo afrontar la situación, si le doy menos valor y lo afronto de otra forma, no es que de alguna manera minimizo la situación, sino que cambio el tema de valoración, cuál es la valoración en ese momento y que nos pongamos de acuerdo. Entonces, si bajo los niveles de intensidad, digamos, en mi enojo, Claro. y capaz que me puedo poner de acuerdo y lo resuelvo de otra manera. Cambiando este sistema de valor, de puntaje en ese momento. ¿Qué tan importante es el asunto en sí para mí? ¿No? Esto marcado por la experiencia de mi vida y la tolerancia a la frustración. Esto lo vemos mucho, que los niños no se frustren, ¿no? Sí. Que no se frustren, que no nos frustremos en la vida. Está todo como muy ahí
que parece que cero frustración. No toleramos nada de frustración. Cuando de última es parte de la experiencia y de la vida, ¿no? Del aprendizaje, ¿no? Y que cuánto nos ayuda que nos frustremos para elaborar pensar en nuevas herramientas, aumentar la creatividad. Bueno, esto no funcionó, esto no resultó, bueno, voy por otro lado. Aumenta el potencial que tenemos, ¿no? Nos da, es como buscarle la otra vuelta a la situación. Sí, sí. Entonces, la frustración no es mala, y yo creo que muchas personas que han pasado por grandes frustraciones después se levantan con una forma imparable, ¿no? Porque eso ayuda y fortalece nuestra vida. Porque te quedan dos opciones: o te quedas ahí rendido o te levantas con más fuerza, ¿no? Sí, claro, claro. Y bueno, entonces eso por ahí, permitir esa frustración en nuestra vida y la frustración en nuestros hijos también. Porque eso va a marcar un límite. Si no le ponemos nosotros los límites, se lo va a poner la vida, ¿no? Exacto, claro. La vida misma, los otros, los pares, el entorno. Y de alguna manera después, al no tener tolerancia a la frustración, después va a sufrir un montón, ¿no? Y ahí es donde vienen también los ataques depresivos. ¿Cuántas veces chicos jóvenes con suicidios, con tantas cosas, ¿no? Porque a veces no se le dijo un no a tiempo. Entonces, cuando la vida le plantea esos no rotundos, no saben cómo afrontar. Esta valoración que tenemos de nuestros pensamientos, de lo bueno, de lo malo, cómo lo interpreto moralmente, y depende de cada uno, decíamos recién, cómo fuimos enseñados o guiados desde niños, ¿no? Lo que para uno moralmente es bueno, para otro moralmente es malo. Entonces depende de la estructura que hayamos tenido en nuestra infancia. Esto también tiene que ver, estos pensamientos en nuestra mente, cuán importantes son. Y esto va a depender de la cercanía que tenga con nosotros mismos, ¿no? Parece que si no nos toca, no nos movilizamos. Y nos pasó en la pandemia. Cuando este virus estaba lejos, no nos llamaba la atención, nadie hacía nada. Cuando esto se fue trasladando a nuestro país, a nuestra provincia, a nuestro pueblo, ¿no? Y a nuestros seres queridos, allí tomamos conciencia. Hasta que no nos toca, no nos mueve. Es cierto. ¿No? Y parece que decimos, no, pero yo tengo empatía con el otro. En realidad no, hasta que no me toca a mí, no entiendo. ¿Cuántas veces decimos, yo te entiendo? No me entendés si no estás en el mismo lugar. Porque no has vivido esa experiencia, quizás también, ¿no? Exacto, porque va a tener importancia si me toca bien de cerca. Claro. Allí va a adquirir un valor, ¿no? Importante. Allí podemos comprender y entender. Estas situaciones que recién les decía, que muchas veces tiene que ver con la estructura familiar, la enseñanza que hemos recibido. Si en nuestra niñez hubo abandono, ¿no? Esto va a demandar en nosotros que cuando lleguemos a ser adultos, tengamos siempre este criterio, este pensamiento de que me tienen que atender, me tienen que querer, me tienen que aceptar, me tienen que valorar. La exigencia del me tienen, ¿no? De alguna manera imponer al otro. Que el otro nada tiene que ver con lo que vivimos nosotros en la infancia. Claro. Pero está esa exigencia porque como no lo viví, no lo tuve, lo voy a exigir, ¿no? A mi entorno y al resto. Claro. Entonces, tener en cuenta que a veces... Qué importante esto que decís, ¿no? Exacto. De lo que puede suceder en aquellas infancias. Exacto. Que dejan estas marcas, ¿no? Tan fuertes y que después aparecen. Exacto. Y que tantos conflictos nos traen, ¿no? En nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra vida matrimonial, en la relación con nuestros hijos, por algo que traemos. Claro. Y sin no tirarle la mochila a nuestros padres o a nuestros abuelos, porque cada uno vivió como pudo, claro, ¿no? Sin tirarle ese peso y esa responsabilidad, porque buscar de solucionar el problema que tenemos nosotros, hacernos cargo. Es cierto, porque los contextos fueron distintos, exacto, ¿no? Seguramente. Exacto. Si nos ponemos a ver, la mayoría somos descendientes de inmigrantes y venían escapando de la guerra, entonces cero emociones, cero sentimientos. Sí. O sea, era
sobrevivir como podían. Entonces, ¿qué podemos pretender? Que hayan tenido quizás un abrazo, un te quiero, si no lo tuvieron, si escaparon de la guerra. Y eso mismo lo trasladaban a sus generaciones, claro. Sí, porque sí. no lo recibieron. Entonces, por ahí no seamos tan tajantes, ¿no? Claro. En echarles la culpa, digamos, a nuestras generaciones anteriores, sino que por ahí pensemos cómo podemos resolver nuestra situación y no sí. trasladarlo a las generaciones siguientes, ¿no? Así es. Esto, muchas veces, ese pensamiento tan cerrado y tan rígido, lo elaboro como protección, ¿no? Porque no quiero tocar ese tema, ¿no? A veces decimos, bueno, es fácil de decirlo, lo resuelvo, pero no es tan sencillo, porque tiene que ver con una parte privada de nuestra psiquis, con una parte que es mía y solo mía, ¿no? Y que a veces nuestra mente tampoco quiere traer al hoy, algo que quedó claro. en el pasado, claro. que ni siquiera quiero tocar, ¿no? No le damos margen a que eso Exacto. vuelva a tratarse. Exacto. ¿No? Quien tiene fe, que yo lo tengo, ¿no? Fe en Dios, yo sé que cada cosa que Él presenta en mi mente, algo que tengo que resolver, Él me va a dar la suficiente capacidad, ¿no? Y entendimiento y sabiduría para resolverlo. Claro. Y si yo no lo puedo resolver, buscaré la ayuda de un profesional, ¿no? Sí. Pero quien tiene fe tiene esa, ¿no? Un valor agregado. Un valor agregado, exacto, ¿no? Que Dios tiene el control de nuestra mente, porque a veces vamos a profesionales y a veces abren puertas que es difícil cerrar. Si yo no estoy dispuesto, claro, ¿no? Claro. A veces se ocasiona un gran daño y una superdependencia de ese profesional. Y el profesional tiene que guiar, ¿no? Tiene que ayudar, pero no crearse una dependencia. Entonces, esto es lo que quiero que nos quede bien en claro. Aquel que tiene ese valor agregado, como recién le decía, tiene una salida, ¿no? En la fe en Dios. Claro. Esto que se rompe, que se confronta en nuestra vida, va a traer una crisis, como recién lo decía. No es sencillo. Va a traer un descontrol en nuestra vida, porque se está tocando algo que viene estructurado de hace años y cuando se toca es una movida importante en nuestra psiquis. Entonces eso nos va a traer enojo, porque de alguna manera vemos que es algo injusto, nos vamos a enojar como recién decía, con nuestros padres, con nuestros abuelos, nos vamos a enojar con nosotros mismos. Este enojo es por algo injusto, ¿no? Esta emoción viene porque reconocemos o porque entendemos que se produjo una injusticia. Claro. Ahora, esto se resuelve con el perdón. Si esta situación me crea angustia, bueno, voy a calmar los niveles, ¿no? Y voy a poder trabajar sobre eso que tengo, porque quizás tengo miedo a repetir la misma situación. Entonces voy a analizar, voy a ver cómo puedo resolver y no repetir. Si hay... cuando entiendo esto, hay una pérdida. Claro. Entonces, porque sí. dejo este Estás dejando atrás un pensamiento claro. que me esclaviza sí. y dejo mi mente para, digamos, para elaborar un nuevo pensamiento. Entonces esto va a traer tristeza, ¿no? O sea, claro. Vienen distintas emociones a nuestra vida. Sí, sí. Ahora, la tristeza se elabora o se gestiona con la elaboración. Yo elaboro una nueva situación frente a eso que tengo que afrontar y allí mi mente va a ir de nuevo siguiendo su curso como corresponde, ¿no? Bien. Cambiar esto de el tengo, que es una imposición, ¿no? Algo determinante. Tengo, tienen, por el me gustaría o prefiero. Claro. ¿No? Tengo que tener todo ordenado. Tengo que cambiar el auto. Tengo que comprarme esta camisa. Sí. Me gustaría comprarme esta camisa. Claro. Me gustaría cambiar el auto. Prefiero tener todo ordenado. Pero si no se da, y bueno, lo acepto y busco a ver si en otra oportunidad lo puedo lograr. Exactamente, claro. ¿No?
cambiar que esa imposición no nos genere el malestar, digamos, exacto, ¿no? exacto. Porque ver la querés nueva tener y a lo mejor no se da el contexto para que lo puedas tener. Exacto. O por ahí quiero algo que no tengo la capacidad para Claro. administrarlo o manejarlo, ¿no? Termino con el pensamiento que eleva. Vamos. Dice, ¿cuánto pesa mi pensamiento en la balanza? Determina en mi vida gran bonanza. Muy bien. Lo vuelvo a repetir. Dale, está buenísimo. ¿Cuánto pesa mi pensamiento en la balanza? Determina en mi vida gran bonanza. Muy bien, excelente. Muy linda temática para reflexionar en la jornada de este día miércoles. Elina, nos vamos a encontrar en 7 días. En 7 días. Nuevamente, Muchísimas gracias. mi deseo que...